Entonces, a ver, hoy hemos llegado al último día de clase y específicamente veo justo las personas que creo que nos han acompañado desde el inicio. Siempre yo digo algo, chicos, en la última clase. Normalmente llegan acá a la última clase, ya, aquellas personas que de verdad de manera proactiva y de manera responsable buscan crecer en la vida. ¿Por qué? Si bien es cierto, este curso que nos brinda nuestra institución ITEC es gratuita y tal vez el nivel de exigencia, el nivel de reglas no son tan grandes, ¿no? Como por ejemplo si estuviésemos estudiando en una universidad, en un instituto, etcétera. eh, lo que demuestran cada uno de ustedes es responsabilidad, es respeto y es compromiso para objetivos que ustedes tienen en la vida. No es que porque alguien no me mete presión, no me exige como tal, no me pone lineamientos, limitaciones, pues recién ahí yo voy a comenzar a qué? A poder exigirme como tal, ¿no? Creo que ustedes valoran su tiempo, valoran el tiempo que le están brindando a estas sesiones y buscan pues culminar algo que empezaron. Disculpen por mi lado si de repente hay cosas que tal vez podemos mejorar, todos podemos mejorar en la vida, ¿no? Pero trato de dar el mejor esfuerzo para brindarles conceptos, ¿no? Este no es un curso práctico, ¿no? Es un curso teórico, en la cual brindemos conceptos fáciles de entender y que pueda servirles para lo que ustedes quieran expandir sus conocimientos, ¿por qué no? Hacia más adelante. Así que un aplauso para ustedes, chicos, por llegar a esta clase. ¿Listo? Y vamos a dar inicio a la última. ¿Ok? Vamos entonces. Veamos lo que nos falta. ¿Ok? A ver, voy a compartir mi pantalla y acá vamos a... un segundito. A ver, permítanme, por favor. Ya, a ver. Voy a... Un segundo. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Está acá medio congelado. A ver, confírmenme, por favor. ¿Se ve, chicos? Cuéntenme ahí, Valentina, si me ayudas. Ah, ya, perfecto, listo. Se ve mi pantalla entonces. Gracias. Sigamos. Chicos, si tienen consultas, aprovechen, por favor. Si tienen tal vez algunos casos prácticos que han llevado a lo largo de su experiencia en proyectos o que de repente lo estén teniendo ahora, es el momento para poderlos absolver. ¿Ok? Ahí voy a estar atento al chat y me comentan entonces. Así que vamos. A ver. No, esperen un momentito, porque de la clase pasada, un segundo, faltaba un temita que revisar. Tan, tan, tan. Y ya está. Gracias, María. Perfecto. Ahorita he dejado de compartir. Ahorita vamos a volver a compartir como tal. Ya, permítame un momentito. Acá está. Ya. Vamos a retomar entonces. Listo. En la clase pasada nos quedamos en esto, a ver, creo que vimos crear historiales de usuario, esto no lo vimos, ya, entonces vamos a hacer un recorrido rápido desde acá. Nos quedamos en el proceso 2, que es de planificación y estimación. No estoy seguro si vimos todo esto, pero lo vamos a hacer como un resumen, ¿de acuerdo? A ver, uno de los primeros procesos dentro de esta fase es el hecho de crear historias de usuario. Es uno de los procesos donde se necesita mayor expertise, sobre todo de quienes forman parte del equipo, del equipo Scrum, ¿no? El equipo Scrum como tal
¿Y cuáles son las entradas? Las entradas para poder llevar a cabo este proceso es el equipo principal de Scrum, ¿no? Que ahí tenemos, recuerden, tenemos al Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo o el equipo de Scrum como tal. El backlog priorizado del producto, criterios determinados, los prototipos, stakeholders, las épicas, requerimientos del negocio, leyes, contratos y las recomendaciones del Scrum Guidance Body. ¿Ok? ¿Cuáles son las herramientas? Acá mucho, como mencionaba, se necesita experiencia en la redacción de historias de usuario, ¿no? Para poder detallar lo que el usuario en específico necesita. ¿Ok? Bueno, por el resto tenemos los talleres, reuniones de enfoque, reuniones con usuarios, entrevistas, cuestionarios y también la experiencia en Scrum, ¿de acuerdo? A nivel de salida vamos a tener historiales de usuarios elaborados, criterios de aceptación de historias del usuario, recuerden la diferencia, criterio determinado específicamente es en relación a todo el proyecto, ¿no? A todo un product backlog. En cambio, criterios de aceptación son por historial de usuario. Diferencias, ¿ok? Y bueno, con todo lo que se haga en esta creación de historial de usuario, podemos actualizar tanto el backlog priorizado como los prototipos también, ¿ok? Veamos un poco entonces cuáles son estas herramientas. La herramienta de experiencia en la redacción del historial de usuario, ¿no? ¿Cuál es el responsable o quién es el responsable de elaborarlos? Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, solo una revisión rápida para tenerlo en consideración. Es el Product Owner, ¿no? Quien elabora los historiales de usuario, pero debería, como recomendación, estar en ese momento con todo el equipo Scrum, ¿no? Para que pueda ser mejor detallado el requerimiento, ¿sí? Eso es lo importante a valorar acá. Las salidas, ¿no? Lo más importante es la historial de usuario, ¿no? Estas historias de usuario son una forma simple de documentar los requerimientos y funcionalidades que desea el usuario final, ¿de acuerdo? Ojo, no es lo mismo un requerimiento que una funcionalidad. Un requerimiento está compuesta de una o más funcionalidades. Ejemplo, el requerimiento, loguearme, el login a una página web. Ese es el requerimiento. La funcionalidad, que el campo, que ya lo había mencionado, si mal no me acuerdo en alguna sesión anterior, el campo usuario, ¿sí? Pueda recibir todo tipo de caracteres. La contraseña que reciba el primer carácter mayúscula, que tenga caracteres especiales, que sea de 8 tamaños, etcétera. Entonces, cada uno de esos son funcionalidades, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia. Un historial de usuario tiene requerimientos y también el detalle de funcionalidades, ¿ok? Una historia de usuario incluye 3 elementos sobre el requerimiento. Se tiene que ver quién lo va a hacer, qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer. El beneficio, el valor, ¿sí? Es siempre imprescindible en este tipo de requerimientos. El formato estándar predefinido da como resultado en una comunicación mejorada entre los stakeholders, así como mejores estimaciones por parte del equipo Scrum. Normalmente, el Scrum Master es quien tiene determinados estándares, plantillas, y al inicio del proyecto, ¿no? Donde se reúne a todos los interesados, se da a conocer las plantillas que se puedan utilizar. No es una regla de que lo utilice el Product Owner. Si el Product Owner considera de que puede mejorarlo, se puede hacer. Pero siempre el Scrum Master, al ser el experto, tiene plantillas para, por ejemplo, detallar los historiales de usuario, ¿no? El backlog priorizado del producto, importante, es una lista dinámica que siempre va a estar sujeta a actualizaciones. Se pueden eliminar historiales de usuarios, se pueden aumentar, se puede repriorizar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene vida propia de inicio a fin del proyecto, ¿ok? Bueno, acá hay simplemente ejemplos, ¿no? Que ya lo vimos la clase pasada, pero quería retomar a nivel conceptual esto. A ver, este es un ejemplo de una tarjeta de historial de usuario. ¿Qué es lo que tiene? Veamos. Tiene, en primer lugar, esto es una plantilla, ¿no? Que el Scrum Master puede entregar, por ejemplo. ¿No? Tiene el requisito, ¿sí? Tiene el requisito. Ya, acá viene la descripción de la historia de usuario.
Por ejemplo, ¿no? El actor X podrá hacer Y con el objetivo Z. Recuerdan, tiene que estar sujeto los tres, el qué, el por qué y quién, ¿no? Acá por eso está el quién, el por qué y qué, ¿sí? X, Y, Z, los tres factores. ¿Cómo lo voy a definir? ¿De acuerdo? Eso se pone normalmente en la cabecera de la tarjeta del historial de usuario. Abajo tenemos ciertas variables cualitativas y cuantitativas, como por ejemplo, el valor para el cliente. Acá, por ejemplo, el valor para el cliente, podemos utilizar el método de 100 puntos, si se acuerdan, cuando priorizamos. Y podemos tener cuál es ese nivel de valorización por parte del cliente. Acá este es otro ejemplo, le han puesto un 2000, ¿no? Pero puede tener el valor de 0 a 100 según el resultado final que tenga luego de haberse priorizado. ¿De acuerdo? El esfuerzo estimado. Acá, por ejemplo, podemos decir, oye, nuestros historiales de usuario van a estar en horas o van a estar en días. De repente estos 15 son horas, ¿no? Importante conocer el valor, conocer la estimación y conocer el riesgo alto, medio y sin riesgo. Riesgo alto. Un riesgo alto puede ser de que, oye, si este requerimiento no se hace, hay muchos que dependen y por lo tanto a, eh, digamos, a impactar en el resto de requerimientos. Por lo tanto, es un riesgo alto. Es un riesgo alto porque si no lo hago, ya, o si tiene errores, ya estoy afectando el objetivo principal de mi sprint, por ejemplo. Entonces es alto. Riesgo medio de que, oye, se puede sobrevivir con ello, ¿no? Si no se hace, se puede sobrevivir. Si tiene errores, podemos sobrevivir, podemos seguir con el proyecto. Sin riesgo, obviamente, es aquel que no impacta para nada. Normalmente, los que están en el primer sprint, la mayoría son de riesgo alto. Los que están en la mitad de los sprints, por ejemplo, si son 4 sprints, el segundo y el tercer sprint van a ser aquellos historiales de usuario que tengan un riesgo medio. Y los que están al último son los que no tienen riesgo. ¿Sí? Los que si no se hacen, oye, no es que no podamos salir a producción, por ejemplo. ¿De acuerdo? Asimismo, vienen los criterios de aceptación. ¿Bajo qué criterios, cuando yo termine de implementar, me van a aceptar el desarrollo de esta historia de usuario? Puede ser de que, por ejemplo, al momento de darle yo clic en el botón registrar, ¿no? Cuando me estoy haciendo el login, salga un aviso, ¿no? Una ventanita donde dice, te logueaste de manera correcta y un resumen de los datos del usuario que está o del cliente que se está registrando. Eso es un, por ejemplo, criterio de aceptación. Otro criterio de aceptación, o incluso puede ser criterio determinado, de que solo me tome 1 o 2 segundos ejecutar la próxima actividad, ¿sí? ¿Podemos colocar acá criterios determinados? También, ¿de acuerdo? Pero en principio están sujetos los criterios de aceptación, ¿de acuerdo? Importante. Características de los historiales de usuario. Normalmente, esto es digamos, un objetivo que se debe cumplir cuando yo elaboro alguna tarjeta, algún historial de usuario en particular, y se le llama el INVEST, el famoso INVEST. ¿Y de qué consiste? Consiste de 6 características y las 6, todas deben ser cumplidas. Si uno no es cumplido, el riesgo del resultado final sea satisfactorio empieza a aumentar. ¿Cuáles son? Debe ser independiente. Una historia debería ser independiente de otras. Facilita la planificación, priorizar y estimar. Por ejemplo, yo tengo una página web donde en la página web voy a tener hasta 3 logins, ya 3 registros, 3 logueos. Si yo coloco un requerimiento que sea loguearme, que el cliente se loguee, oye, ahí estoy generalizándolo, no está siendo independiente. ¿Por qué? Porque más adelante, para otro módulo, también voy a tener el crear o el registrar o el generar login. Entonces tengo que ser lo más específico, ¿no? No mucho detalle, pero sí específico. Crear login
para el registro de clientes. Ah, ese es el módulo registro de clientes. Otro va a ser crear login para el registro de, no sé, es una página web de contabilidad, para el registro del cuadre contable correspondiente al día en particular. Ah, ya, ese es otro, es independiente, no se cruza con el otro. ¿Sí? Si yo lo dejo muy general y se repite a lo largo, puede traer problemas. Que sea independiente, que sea único, ¿ok? Bueno, en inglés es independent, ¿de acuerdo? Negociable, la tarjeta de la historia es tan solo una descripción corta que no incluye detalles. Obviamente, eso nos sirve para priorizar, para conocer. Los detalles se añaden mediante la conversación. Es decir, lo que figura como detalle en la tarjeta, por ejemplo, ya no es el nivel que de repente va a requerir el equipo de Scrum o el equipo de desarrollo. Vamos a tener que poner más detalle. Ese detalle puede ser consensuada con toda la mesa de trabajo, ¿no? En inglés es el negotiable, ¿no? Valiosa. Cada historia tiene que tener valor para el cliente, siempre, ¿no? El valor para el usuario o para el comprador. Por eso es de que en la tarjetita ahí figura un dato que dice el valor, ¿no? Eso es luego de la priorización, ¿no? Tenemos como criterio el valuable. Estimable. El estimable básicamente debe tener cuánto va a durar, ¿no? El historial de usuario siempre tiene que mostrar cuánto va a durar. Normalmente, ¿quién te da ese dato? Ese dato te lo da el equipo de desarrollo o el equipo de Scrum, que son quienes tienen el expertise, el juicio experto para poder estimar cada una de estas. Pequeña. Una buena historia debe ser pequeña en esfuerzo, debería ser realizable en menos de una semana. Eso es un tip que siempre es importante tenerlo en cuenta. A veces yo tengo historias de usuario que toman, por ejemplo, 7, 8, 10 días. Hay que tratar de dividirlo eso en dos, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos tener más certeza de lograr éxito en el desarrollo de esa historia de usuario. Mientras más grande sea el historial de usuario, más aumenta la incertidumbre. ¿De acuerdo? Más aumenta la incertidumbre de éxito. Obviamente, el inglés es small. Testeable es que pueda ser probado, ¿no? Que pueda ser probado. Justamente acá vienen los criterios de aceptación. Cuando yo lo probé, cumplió todos los criterios de aceptación. Al cumplir los criterios de aceptación, yo estoy logrando que sea en mi producto o mi historia de usuario de calidad. Recuerden, el concepto de calidad es de que se cumpla todo lo que yo he prometido que va a tener ese desarrollo, ¿no? Entonces, en inglés es testable, ¿correcto? Listo, eso importante. Eh, Acá vemos criterios de aceptación. ¿Qué nos dice? Cada historia de usuario cuenta con sus respectivos criterios de aceptación, cada una. Eso no quiere decir de que si exista en una historia de usuario un criterio de aceptación en particular, esa no se vuelva a repetir en otra. No, puede también existir en otra, ¿ok? Estas brindan la objetividad requerida para que las historias de usuarios se consideren terminadas o no terminadas. ¿Durante qué? Durante la revisión del sprint, que viene a ser un proceso dentro de la última fase de lanzamiento. ¿Ok? Estos criterios brindan claridad al equipo respecto a los que se espera en una historia de usuario. Eliminan la ambigüedad de los requerimientos, ayudando a la alineación de las expectativas. Siempre es importante medir. Estos criterios de aceptación nos permiten medir la expectativa del cliente. Porque si desde el inicio yo no puse claramente de que un criterio de aceptación no va a ser, por ejemplo, de que, oye, sea un color rojo fosforescente el fondo de mi pantalla, ya, y tiene que cumplir, y solo lo coloqué rojo, entonces, ojo, ahí cuando comience a hacer las pruebas y el usuario venga y me diga, oye, pero esto debe ser fosforescente. Oye, pero a ver, criterios de aceptación, acá dice que debe ser rojo, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que aceptarse el rojo como tal, no puedo colocarlo. Ahora, ¿podemos negociar? Sí, recuerden de que puede ser negociable, pero en la medida de que sea soportado, ya ese cambio no me debe tomar pues mucho tiempo, debe permitir seguir cumpliendo los objetivos y los tiempos del sprint, ¿de acuerdo?
El Product Owner es quien define y comunica los criterios de aceptación al equipo de Scrum. Al ser el dueño del producto, es quien obviamente va a decir bajo qué criterios va a aceptar cada desarrollo, ¿no? Es responsabilidad del Scrum Master asegurar que el Product Owner no cambie esos criterios. O sea, no es que porque ya los colocó, ya él es el dueño, cuando quiera va a poderlos cambiar. No, ahí el Scrum Master es donde hola, hola chicos, buenas noches, ¿se me escucha? Se apagó mi máquina, ¿sí? Perfecto, gracias Valentina, disculpen por favor, acá estoy, pero nuevamente, ¿sí? Sigamos, vamos a tratar de nivelarnos, a ver, a ver, ah, ya. Entonces, mencionábamos de que el product owner no tiene la total libertad de poder cambiar los criterios de aceptación cuando quiera, ¿no? Ahí el Scrum Master nos tiene que ayudar a controlar esa libertad que supuestamente se atribuye a veces el product owner, ¿no? Es importante que éste pueda tomar nota que las historias de usuario que cumplen con la mayoría, aunque no con todos los criterios de aceptación, no pueden aceptarse como terminadas. O sea, acá es un tema de negociación. Puede ser que hayan historiales de usuario muy riesgosos, ¿ya? Donde todos los criterios de aceptación tienen que ser cumplidos, pero hay otras de que de repente no, y podamos negociar, oye, mira, me he dado cuenta que al momento de desarrollar, el equipo obviamente de desarrollo va a sustentar ello, el tiempo para poder cumplir todos los criterios de aceptación de este historial de usuario en realidad tomaba 5 días más. ¿Qué te parece si lo dejamos como está? Entonces ahí negocian y dicen, ya listo, de los 5 criterios de aceptación, está bien que cumplan 3. Negociar, ¿no? Negociar y ahí el moderador un poco es el Scrum Master también, ¿no? Por lo tanto, el estado de una historia de usuario puede ser ya sea terminada o no terminada. Cuando está no terminada, no quiere decir que el historial de usuario no puede aceptarse. Puede ser de que, oye, obviamente, no se terminó, se negoció de que el cliente me está aceptando, el product owner me está aceptando igual cerrar y aceptar el historial de usuario, pero de repente este criterio de aceptación puede ser pateado en términos de gestión de proyecto, a veces hablamos así, puede ser pateado para el siguiente sprint, ¿no? Pero este lo cerramos y el cliente, el product owner, disculpen, me aceptó el desarrollo como tal. ¿Ok? Listo. Este es un ejemplo de criterios de aceptación. Ya lo vamos a revisar rapidito. Acá tenemos dos historias de usuario, el H7 y el H8. Ya. Acá hay un enunciado de la historia que tiene el rol, características y también tiene la razón y el resultado. Por ejemplo, tenemos el rol como un cliente, ambos. Características y funcionalidades. El cliente dice que necesita registrar y modificar a los alumnos. También necesita registrar y modificar los docentes. Acá estamos haciendo como un sistema donde esté un sistema educativo, ¿no? Donde se registran los alumnos y los docentes. La razón, creo que hay una pregunta, ahí veamos. A ver, un segundito. José, cuéntame.
Vi que levantaste la manito. ¿De repente tienes alguna consulta? De ser así, puedes acá escribirla y yo te leo para responder. ¿No vemos la presentación? Uy, a ver, a ver. Mm, Tienes toda la razón, creo, José. Gracias por la alerta. ¿Ahora sí se ve? Listo. Entonces, retomando un poquito lo que estaba comentando, ¿no? Tenemos dos historiales de usuario, ¿no? A nivel de rol, ¿quién lo va a pedir? Como un cliente, ¿y qué pide? Dos funcionalidades, registrar, modificar alumnos, registrar, modificar docentes, ¿no? ¿Cuál es la razón y el resultado? Con la finalidad de qué? De gestionar. Quiero gestionar a los alumnos. Acá estoy sustentando el porqué. Quiero también gestionar mis docentes, ¿no? Y por cada uno hay los escenarios que se deben cumplir. Este historial tiene del 1 al 5. ¿Cuáles son los criterios? Vamos a leerlos al menos para este historial 7. ¿Ya? Al ingresar los datos del alumno, el sistema deberá registrarlo en la base de datos. Eso se tiene que probar. Yo, alumno, ¿no? Voy a registrar al alumno Fran Soto. Perfecto, lo registré. Salió ok al momento de registrar. Listo, entonces tiene que el desarrollador darme una evidencia, tal vez un print de la base de datos donde se muestre la base de datos SQL, por ejemplo, y ponga un buscar al alumno Frank y que el resultado me muestre ahí dentro de la base de datos. Perfecto, acá está, sí está. Otra manera de evidenciar eso es cuando yo lo busque de repente en el propio sistema. Busco ahora al alumno Frank, ¿no? Por su DNI. Ah, lo encontré. Perfecto, evidencia, se está cumpliendo. Check a este criterio, ¿no? Ante alguna equivocación o actualización en los datos ya registrados del alumno, el sistema deberá permitir modificarlo. Podemos modificar, ¿no? Al inicio puse Fran Soto Meléndez y le puse, por ejemplo, Meléndez sin tilde en la E, en la primera E, mi apellido lleva tilde. Y lo quiero cambiar, le pone la tilde, tengo que mostrar la evidencia de que al cambiarlo, cómo se visualiza ahora. ¿De acuerdo? Entonces, acá estamos mostrando algunos criterios de aceptación para el momento de hacer pruebas. Cuando hago pruebas, todos estos deben estar check, al menos que yo negocie con el product owner y le diga, mira, los dos últimos no lo vamos a conseguir en ese tiempo, pero permítenos cerrar el historial de usuario y los pasamos para el siguiente sprint, ¿no? Puede ser negociable, ¿ok? Listo, entonces sigamos. Siguiente, estimar historial de usuario. ¿Cuáles son las entradas? El equipo principal de Scrum, las historias de usuario, las recomendaciones del Scrum Guidance Buddy, herramientas, bueno, reuniones, métodos de estimación y bueno, las salidas es historiales de usuarios completamente estimados. Puedes actualizar los criterios de aceptación y también el backlog priorizado del producto. De acuerdo, acá algunas herramientas, ¿no? Disculpa, como los métodos de estimación, ¿no? Hay estimaciones que en realidad que se llaman la metodología Delphi, no es Widebank Delphi, normalmente lo conocen como Delphi, ¿ya? Estas estimaciones se hacen en grupo, ¿no? Se hacen agrupaciones de todas las tareas que tiene un historial de usuario y se comienza a hacer estimaciones en base al juicio experto de todos y se hace un promedio, ¿no? Se sacó un promedio, uno dijo 3 días, el otro 5, el otro 4, ah, ya, el promedio es 4, listo. Ese es el tiempo que se da, ¿no? El planning poker, acá es un par de veces utilicé esta estimación, sobre todo cuando esta de acá no funcionaba. Utilizas cartas, ¿ya? Para poder obtener un consenso sobre las estimaciones. ¿Cómo es eso? Utilizas las cartas del 1 al 10, ¿ya? Y a cada una de los historiales tú le vas colocando cuáles son las 3 cartas posibles. Y eso es consenso, ¿no? Un Scrum Master puede decir cuáles son las 3 cartas, las 4 cartas posibles. Por ejemplo, puede tener el 2, el 4 y el 8. Eso una sola persona lo dice. 2, 4, 8 y estamos en horas. Puede ser 2 horas, puede ser 4, puede ser 8. No dice el por qué. Simplemente saca sus barajas y dice, estas son mis 3 estimaciones. Obviamente cada una tiene un sustento, pero no las dice. ¿De acuerdo? 2, 4 y 8.
el otro Scrum, el otro participante del equipo de desarrollo también saca sus tres. Saca, por ejemplo, 3, 4 y 7. Entre los dos, ¿cuál es la carta común? La carta común es el 4. Entonces, independientemente de saber los porqués, ya, esto lo hace ágil, ya, simplemente se quedan con la estimación común, ¿no? En este caso, entre los dos es el 4. Pueden haber más personas si participan. De repente hay más coincidencia en el 4 y luego en el 8, ¿no? Entonces, al final, ¿quién queda? Queda el 4, el que tiene mayor coincidencia, ¿no? Es simplemente manejar esa estrategia en base a lo que el Scrum Master nos pueda guiar, ¿ok? Puño de 5, votar usando los dedos en una escala de 1 a 5. Esto también es ágil, ¿no? O sea, dice, historial 1, dígame, del 1 al 5, ¿cuánto le dan? 3. Ah, ya, ok, 3. No, 4, 5, pero es con dedos. Es casi como el Delphi, ¿ya? Solo que acá utilizan un poquito de mayor dinamismo, ¿no? Hacen incluso un juego donde dicen, ponen como algunos acertijos y esos acertijos están relacionados a una escala y esa escala tú la puedes armar solo con la palma de la mano, ¿no? ¿Cuáles son del 1 al 5? ¿Ok? Y eso se hace en un símil con la estimación del requerimiento. Estimación por afinidad, estimar historias de usuario usando notas adhesivas por categoría. Es decir, primero, lo que hacemos es, tenemos el listado de requerimientos, sacamos uno y le ponemos, es pequeño, mediano, grande. Va a estar ya asignado uno de esos grupos. Y a esos grupos se les pone, ¿no? Pequeño, va a estar entre 1 y 5 días. Mediano, entre 5 y 7 días. Grande, entre 7 y 10 días, ¿no? Entonces, basta que lo agrupes en ello, ya tiene un nivel de estimación, ¿ok? Son métodos de estimación como tal, ¿no? Una salida van a ser las historias de usuario ya estimadas, ¿no? Se puede utilizar los puntos de historia para estimar una historia de usuario. Es decir, los puntos de historia básicamente es como decir, ¿no? Esta historia es la quinta. Esa quinta le vamos a dar 5 puntos. La séptima historia le vamos a dar 7 puntos. Empiezan en la estimación a tener esa valorización y es un punto de inicio. ¿Pueden cambiar? Sí. ¿De acuerdo? Este método asigna un valor de punto de historia con base en una evaluación general del tamaño de una historia, tomando en cuenta el riesgo, la cantidad de esfuerzo necesario y el nivel de complejidad. Ese número que se le da es una suma de atributos, ¿no? Como el riesgo, como la valorización, como si es obligatorio o no es obligatorio, diferentes atributos que se le puedan dar, ¿ok? Una vez hecha la evaluación en una historia de usuario, el equipo Scrum puede entonces evaluar otras historias de usuario relativas a esta primera historia. Acá se hace muchos símiles, ¿no? A veces se agrupan por categorías y cuando están dentro de una categoría es más fácil poder hacer estimaciones. Por ejemplo, temas de cálculos, ¿no? Un sistema contable, hago muchos cálculos, ¿no? Temas de cuadres, temas de sacar estadísticas, esos los pongo en un grupo. Y como son cálculos, ahí obviamente los desarrolladores tienen expertise en hacer cálculos de diferentes tipos. Por lo tanto, todos pueden estar sujetos a un mismo grupo, ¿no? Entonces, mediante eso yo puedo también hacer estimaciones, ¿no? Debido a que la calibración del punto de usuario por cada equipo sea diferente. Bueno, eso es un tema complementario. Viene el comprometer historias de usuario. ¿Qué es ese comprometer? Es asegurar que sí o sí se tienen que realizar. Hay, por ejemplo, ¿no? En un sprint, en un sprint backlog, ¿no? Que es todo lo que se va a hacer en un sprint. En ese sprint de repente hay 5 historias de usuario, pero de esas 5, 3 sí o sí tienen que darse. O sea, no se puede salir de ese sprint si esas 3 no se hacen. Son comprometidas. No hay tema de negociación de esas. ¿Ya? Hay algunos proyectos donde este proceso no lo desarrollan, no comprometen ninguna historia porque dicen, oye, la verdad que nuestro nivel de estimación está muy, no sé, muy inestable,
Por lo tanto, el tema de comprometer no lo hacemos. Ojo, no es que todos los procesos se tengan que realizar. Sí se tienen que realizar todas las fases, chicos, pero no todos los procesos. Puedo ver, de acuerdo a mi proyecto, qué procesos realizar y qué proceso no. Este punto, por ejemplo, de comprometer, puede darse el caso que digan, no, no me comprometo, no voy a hacer compromisos de salir a producción. Eh, una de las herramientas para poder realizar este compromiso de historias de usuario es las reuniones de planificación del sprint. En estas reuniones, el equipo Scrum justamente se junta para planificar el trabajo que se hará en el sprint, ¿no? El equipo revisa las historias de usuario asignadas que cabezan el backlog, o sea, cuáles son los más prioritarios. El Product Owner se encuentra presente durante estas sesiones en caso de ser necesario alguna aclaración. ¿De acuerdo? Pueden haber historias de usuario que no están bien claras. Tiene que ayudarnos a aclarar justamente. Para ayudar a garantizar que el equipo no se salga del tema, la reunión debe de tener un time box con una duración estándar limitada de 2 horas por semana de duración del sprint. Es decir, para poder hacer estas reuniones de planificación del sprint, hay que poner ciertas limitaciones, porque a veces se hace interminable estas sesiones que pueden a veces hasta más bien complicarnos. Entonces, el Scrum Master va a decir, la reunión de planificación de este sprint va a tener un espacio de 40 minutos. Señores, faltando 5 minutos tenemos que tomar una decisión. Si no se está tomando una decisión, lamentablemente las reglas del juego van a ser las siguientes. Ese historial de usuario pasa a tener un nivel de incertidumbre que de tal modo va a pasar a uno de los últimos sprints. Eso al Product Owner no le va a gustar. Y va a decir, no, por favor, señores, enfoquémonos a estar consensuados en los temas que vamos a tratar, porque ya es una regla. Y obviamente el Product Owner ha aceptado esa regla desde el inicio. El Scrum Master tiene que asegurar eso desde el inicio también, ¿ok? Como parte de esta reunión, todo el equipo Scrum se comprometerá a entregar un subconjunto de historias de usuario del backlog priorizado del producto en el sprint. Ese es el resultado, obviamente, ¿no? Sacar cuáles van a estar comprometidos, ¿ya? En este tiempo del time box, en ese bloque de espacio determinado, ahí es donde tenemos que decir cuáles van a estar comprometidos. Tenemos que llegar a un consenso. Si no hay un consenso, pasa a un sprint prácticamente uno de los últimos. Esa es una regla, por ejemplo, ¿sí? Que da miedo y sobre todo le da miedo al Product Owner. Por eso el Product Owner a veces baja sus expectativas y facilita que el equipo Scrum, al equipo de desarrollo, pueda hacer una mejor estimación, pueda en realidad poner de su parte para que ese historial de usuario sea lanzado en ese sprint, ¿no? Sea comprometido en ese sprint. Historias de usuario comprometidas, básicamente acá esta imagen nos ayuda un poco, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el Product Backlog, tenemos varias historias de usuario, cada bloquecito es una historia de usuario, y lo que nos estás diciendo es de que estos 4 van a ser parte de este sprint y justamente están comprometidos, ¿sí? Es un resultado de lo que se pueda evaluar, ¿no? Solo 4, miren, no son los 9, hay 4 comprometidos, ¿sí? Todo a veces no se puede hacer, así que hay que ser realistas, ¿ok? Luego viene la identificación de tareas. Un nivel inferior al historial de usuario, recuerden un poquito cómo vamos, ¿ya? Tenemos el Product Backlog. El Product Backlog tiene todos los requerimientos, ¿cierto? Luego del Product Backlog viene los Product Backlog priorizados, donde todos estos empiezan en un nivel de priorización. Tengo 100, del 1 al 100. ¿Cuál es el orden de priorización? Luego viene el Sprint Backlog. En el Sprint Backlog, yo ahí, ¿qué hago? Empiezo a poner cuáles de estos requerimientos van a ser parte del primer, del segundo, del tercer sprint, ¿no? Recuerden que cada sprint va a tener un release, va a tener un entregable. Entonces, justamente yo delimito cuáles van a ser parte de cada uno. Luego de eso, ¿qué viene? Viene el historial de usuario. Cada
cada sprint va a tener historias de usuario, ¿no? Donde puedo haber cogido los 5 primeros, entro a un nivel más detallado del requerimiento, ¿no? Y empiezo a justamente afinarlo, ¿no? Donde empiezo a estimar y todo. Luego de la historia de usuario viene un nivel inferior, que es las tareas. Tareas exactas, que inclusive pueden ser hasta por día, ¿sí? ¿Qué tareas voy a hacer día a día? ¿Ok? Listo. Igual, estas tareas se pueden hacer en las reuniones, o se pueden identificar en las reuniones de planificación del sprint, ¿ok? Ahí también se puede llegar a ese nivel de detalle. Acá hay unas herramientas, ¿ya? La herramienta de descomposición y la herramienta de dependencias. Ambos en conjunto ayudan a identificar tareas, ¿sí? Empecemos. Descomposición. La descomposición, también conocida como segmentación. Esta pregunta es clave siempre que alguien quiere certificarse. ¿Es lo mismo segmentar que descomponer? Para el Scrum, sí, es lo mismo, ¿ok? Es una actividad en donde las tareas de alto nivel se dividen en niveles más pequeños y más detallados. ¿De acuerdo? Normalmente se llega a eso cuando no podemos hacer una identificación de tareas tan detalladas. ¿Ok? Los miembros del equipo Scrum segmentan las historias de usuario en las tareas, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? El Product Owner está teniendo problemas y dice, mira, este, este, esta tarea o este historial de usuario está siendo muy grande y no me convence de que en realidad lo vamos a sacar adelante. Entonces, el equipo de desarrollo dice, a ver, lo vamos a dividir, ¿sí? Ese vamos a dividirlo en 3 partes, A, B, C. Y cada una te voy a sustentar cómo y cuándo lo voy a hacer y cuánto tiempo lo voy a hacer. Así se trata a veces de convencer al product owner de que en realidad sí va a salir ese historial de usuario como tal. ¿De acuerdo? A veces se llega a muchas tareas para lograr ese consenso, pero ahí es donde el Scrum Master a veces tiene que interactuar. Señores, le estamos metiendo mucha dedicación a segmentar todas las tareas posibles y ojo, eso también puede ser un riesgo porque nos estamos llenando de tantas tareas que de repente vamos a llegar a un punto en el que vamos a decir, este historial de usuario no va a ser realizado porque tiene muchas tareas. Hay que ser muy cuidadoso, ¿ok? Las historias de usuario del backlog priorizado del producto deben estar suficientemente segmentadas a un nivel que le brinde al equipo Scrum la información adecuada para crear entregables. Dependencias. Una vez que ya hemos seleccionado las historias de usuarios para un determinado sprint, debe considerarse las dependencias, ¿no? Muchas veces, como les mencionaba, a veces se colocan tareas priorizadas que en realidad no generan mucho valor, pero de que si no se hacen, las que están abajo y que son de mayor generación de valor, no se podrían realizar. Entonces, sí o sí tiene que estar arriba. Es un tema de dependencias, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de dependencia? Que sean obligatorios, que sean discrecionales, que sean externas o internas. Aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Veámoslo. Un segundito. Ya está. ¿Cuál es la historia de usuario? Dice, como cliente del banco, deseo poder hacer login al app de banca móvil para obtener acceso a realizar consultas y transacciones. Esa es la historia de usuario. ¿Cómo lo divido? Lo divido en tareas. Primero, la primera tarea, diseñar pantalla de login. ¿Cómo va a quedar? Es un prototipo, por ejemplo. Luego tengo que programar la función de login, todo lo relacionado al login como tal. Otra tarea, si la contraseña ha expirado, debo pedir cambio. Otra tarea. El otro, llevar al usuario la vista consolidada de productos. Eso es el resultado de haber puesto registrar, ¿no? Va a pasar a la otra pantalla que es ver los productos consolidados. Y una última tarea es el testing o lo llamado también pruebas, ¿no? Hay que hacer las pruebas de que todas estas 4 tareas preliminares cumplen, ¿sí? Entonces se dan cuenta, primero, hemos descompuesto esta historia de usuario. ¿Hemos descompuesto en qué? En 5 tareas.
estas las puedo subdividir también, porque de repente me dicen diseñar pantalla de login. Esa es solo una tarea, pero acá necesito saber de que cuando tú diseñes, también lo muestres al Product Owner para que te dé la aprobación, porque si él no te da la aprobación, no puedes comenzar a programar. Entonces, este diseñar pantalla se va a dividir en dos: diseñar pantalla y validar con usuario o con Product Owner. ¿Sí? Entonces, lo estoy descomponiendo más, ¿no? Para ser más exacto en lo que vamos a hacer. Dependencias, obviamente. Si no está diseñada la pantalla, no puedo programar. Por lo tanto, este es primero, ¿no? Entonces ahí hay una dependencia. No es que al azar yo voy a colocar programar función, eso lo hago primero. No, no puedo empezar a programar si antes no tengo el diseño, ¿sí? Entonces hay una dependencia. Esa es la manera como se realiza. En una metodología tradicional, a esto se le llaman los famosos EDTs. Los EDTs es una descomposición y estimación de tareas al mínimo nivel posible. Disculpen, al máximo nivel posible. ¿Por qué? Porque te permiten estimar de manera más exacta, pero justamente ahí toma mucho trabajo hacer esta estimación. ¿Por qué? Porque en teoría desde el inicio ya tengo el alcance, tengo todos los requerimientos y no puedo equivocarme. En cambio acá puedo equivocarme, porque por ejemplo puedo estimar y digo, llevar al usuario a la vista consolidada de productos, oye, no lo llegué a terminar. Negociemos, ¿lo puedo hacer en el otro? Porque mira, ya está funcionando el login, solo me falta la parte de que al darle a registrar, vaya a la otra pantalla, pero ya se está logueando, ya está registrado, ¿sí? Entonces, ahí puedes hacer un consenso, ¿de acuerdo? Listo. Como salida vamos a tener obviamente la lista de tareas por historial de usuario, ¿no? Ahí ya vamos a ver cuál es el orden de las tareas y va a estar todo bien claro, ¿ok? Otra tarea es otro proceso, disculpen, es la estimación de tareas, ¿de acuerdo? Recuerden, acá los identificamos y acá los estimamos. Lo mismo que hicimos para historiales de usuario, ¿no? Primero lo identificamos y luego lo estimamos, ¿no? Reuniones de planificación del sprint siempre nos van a permitir tener todo ello, ¿ok? Acá tenemos herramientas, ¿de acuerdo? Una herramienta es el criterio los criterios de estimación, ¿no? Podemos hablar sobre puntos de historia, sobre los tiempos, sobre juicio experto, y podemos aplicar los mismos criterios o las mismas herramientas que se usaron para el historial de usuario, ¿ok? Están las mismas, los cuatro mismos, solo que es a un nivel más detallado, nada más. Esa es la gran diferencia. El otro punto es ya armar el Sprint Backlog, que justamente es lo que habíamos mencionado. Ya con los historiales de usuario, con las tareas, yo ya estoy listo para saber exactamente qué voy a hacer en cada uno de los sprints, ¿no? Yo ya sé qué voy a hacer. Entonces, ese es el resultado final de este proceso. Ya creo mi sprint backlog, ¿no? Acá, el backlog del sprint o el sprint backlog, ¿no? Es un conjunto de historias de usuarios seleccionadas del product backlog que serán desarrolladas en este sprint. El dueño del producto selecciona las historias de usuario a desarrollar en base a la prioridad de entrega para el negocio y se crea la reunión de planeación de sprint para darlas a conocer. Acá está justamente el ejemplo, ¿no? Del Product Backlog saqué 4 historias de usuario y cada historia de usuario tienen sus tareas, ¿no? Cada uno de estos pequeños son las tareas de cada uno de los historiales de usuario. Cada bloquecito va a tener su propia estimación, ¿no? La suma de todas las estimaciones nos dan la estimación de quién, del historial de usuario, ¿no? Es a un nivel más pequeño, pero acá ya está armado lo que un sprint va a tener, ¿de acuerdo? Los siguientes 5, por ejemplo, van a pasar al segundo sprint tal vez, ¿ok? Listo. Cuando creemos el Sprint Backlog, uno de los resultados va a ser poder evidenciar el trabajo pendiente por realizar, ¿no? Porque ya estoy en el primer sprint, ¿cuánto tiempo me falta? ¿De acuerdo?
Brinda la cantidad de trabajo pendiente en un periodo determinado, esto es cuando ya se le hace seguimiento, me dice si estoy atrasado, si estoy adelantado, de acuerdo a la línea ideal de desempeño, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la línea ideal, que es la de azul, esa es la línea ideal, ¿de acuerdo? Cuando estoy por encima, es que estoy retrasado. Cuando estoy por abajo, es que estoy en línea, estoy bien, ¿de acuerdo? Grafica, este es un gráfico de trabajo pendiente de todo el release y también muestra el trabajo pendiente del sprint. ¿Ok? Bueno, esto es una forma diferente de ver el Sprint Burden Chart, ¿no? Que es lo mismo que vimos hacia atrás, solo es otra forma de verlo. Esto igual, ¿no? Estamos analizando punto a punto, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, oye, mira, durante toda esta línea hemos estado avanzados. A partir de acá, en realidad, ya estamos empezando desde el día 13, hemos comenzado a trazarnos. Hacia el día 21 no hemos mejorado, más bien el pico, ¿ah? El pico ha ido aumentando, por lo tanto está muy atrasado. Tal vez hay algún impedimento, ahí es donde mientras esto lo solucione o busque solucionar el Scrum Master con mayor tiempo, vamos a poder tomar las acciones correspondientes para poder sacar adelante el sprint backlog. ¿Ok? Eso era lo que estaba pendiente. Ahora vamos a entrar a lo de esta semana, que es mucho menor el contenido, ¿ya? Así que vamos a apuntar a terminarlos. A ver. Viene el proceso de implementación, que es el tercer proceso, ¿no? La tercera fase. Vamos a ver los procesos de implementación, que es la tercera fase. Recuerden, primera fase es inicio. Segunda fase, planificación y estimación. Ahora ya estamos en implementación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el primer proceso de implementación? Es la creación de entregables. Ya estoy desarrollando, ya estoy construyendo, ya estoy en la fábrica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a tener como entradas? Obviamente a todo el equipo Scrum, el Sprint Backlog, todo lo que tengo que hacer en ese Scrum, el Scrum Board. El Scrum Board es básicamente un tablero de Scrum donde me permite decir cuáles son los requerimientos que voy, o las tareas que voy a ejecutar. El impediment log, vamos a ver un poquito más al respecto, básicamente son los impedimentos que pueden estarse reflejando a lo largo de este desarrollo, ¿no? El cronograma de lanzamiento, dependencias y recomendaciones. Herramientas, siempre indispensable la experiencia del equipo, ¿no? A nivel de salidas, tenemos los entregables de este sprint, el Scrum Board actualizado, también el Impediment Log actualizado, ¿no? Que son los impedimentos. Veamos entonces. Acá justamente están las entradas, que es el Scrum Board. Y este punto es el que hace mucha sinergia con otra metodología o enfoque de trabajo en específico, ¿sí? Que es el Kanban. El Kanban es otro enfoque dentro de lo que es el grupo de metodologías ágiles. El Kanban nos permite tener un mayor seguimiento a lo que viene pasando con cada tarea. ¿De acuerdo? Por eso es de que, en pocas palabras, esta clase debería tener solo el enfoque de cómo conversan el Kanban con el Scrum. Pero si habláramos solo de eso, solo hubiésemos hablado de este slide. ¿Ya? Pero yo lo que más estoy enfocado es a que entendamos todo Scrum. Pero en este punto vamos a hablar sobre lo que también hace el Kanban en específico. Recuerden algo, el Scrum nos permite tener un correcto, entre comillas correcto, porque digo correcto porque puede ir cambiando, ¿no? Eso es lo que nos da el Scrum, puede ir cambiando, pero tiene un análisis identificado para un periodo de tiempo, pero el Scrum no me dice en específico cómo internamente puedo asegurar con mayor exactitud que todas las tareas, las tareas de cada historial de usuario se están cumpliendo, en qué punto están. ¿Quién me da ello? Ello me lo da Kanban. Kanban me permite saber por cada mínima unidad de trabajo cuál es el estatus de ello. Justamente por eso, acá un concepto importante.
El Scrum viene a ser como un embudo de conocimientos, el cual puede adaptar muchas otras herramientas de trabajo para que el Scrum pueda tener mucho éxito. Uno de las herramientas importantes que sacan el máximo provecho al Scrum es el Kanban. Por ejemplo, ¿ya? Acá, justamente esta tabla que se llama el Scrum Board son tablas de seguimiento. Por ejemplo, acá tenemos, este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo real donde tenemos una tablita donde hay cuatro etapas. Una etapa que es lo que está por hacer, lo que está en progreso, lo que está en pruebas y lo que ya está terminado. Cada uno de estos post-it, ¿no? De estos post-it, básicamente conlleva a saber en qué etapa estamos. Puede ser cada uno de estos una tarea o puede ser un historial de usuario. Normalmente debe ser una tarea, ¿sí? Para saber, y cada uno va a pasar de uno en uno. ¿De acuerdo? Entonces, Kanban nos permite tener este enfoque de trabajo a un nivel adecuado de seguimiento. Esto es otra vista. Esta vista tiene también las mismas etapas, ¿no? Para hacer, está en curso, está en prueba o está terminado. Pero ¿qué tiene? Está dividido por historial de usuario. El uno es el historial de usuario 1, el segundo, el tercero y el cuarto. Y, en principio, cada uno de estos pequeñitos es una tarea y cada color es un nivel de prioridad de la tarea. ¿De acuerdo? Entonces acá podemos hacer posits de diferentes colores, donde cada color sea un nivel de prioridad. Si se dan cuenta, en relación al historial 1, ¿no? Estamos todos por hacer, no ha empezado. El historial 2 está en curso y muchas están en prueba. El historial 3 como que acaba de comenzar. El historial 4 ya terminó. No necesariamente, recuerden, el número de historial de usuario nos dice el nivel de prioridad. No, no es así. Ahora, pueden haber, por ejemplo, herramientas como el Miro, como el Trello, como el Gira, que nos brindan una manera fácil de poder gestionar este tablero. Ya, de repente acá puedo colocar el 4 al inicio por nivel de prioridad. No, acá está en orden, pero puedo ponerlo por nivel de prioridad. Por algo el 4 ya terminó, porque era más prioritario. Debería estar acá al inicio. Hay herramientas, sobre todo la que he visto mucho es el Gira. El Gira nos ayuda a armar este tipo de bloques. El Gira, pero no es gratuito. Si quieren una herramienta gratuita, por ejemplo, pueden utilizar el Miro o el Trello. ¿Sí? Miro o el Trello, esos tienen parte free, ¿no? Que les permiten hacer una gestión como esta, ¿de acuerdo? Entonces, este es un nivel de entrada que recibe el equipo de desarrollo al momento de implementar. Les dicen, este es el tablero y a partir de ahora lo que van haciendo, se les da acceso a todos y van justamente teniendo poder, valga la redundancia, ir viendo el estado en el que está su tarea. ¿De acuerdo? Eso es lo relacionado a Kanban también, ¿ok? El impediment log, que es otra entrada. Un impedimento específicamente es cualquier obstáculo o barrera que reduce la productividad del equipo Scrum. Estos deben identificarse, resolverse y eliminarse si el equipo sigue trabajando eficazmente. Para no hacer mucho texto, este grafiquito nos dice en qué consiste. Por ejemplo, el impediment log tiene dos momentos. Tiene lo que está resuelto, ¿no? Y lo que está sin resolver o sin todavía poder atender. Entonces, cada uno de estos colorcitos es el nivel de prioridad que se le da y se puede ir ubicando en el tiempo. ¿Por qué? Porque uno de estos puede volver a saltar en el siguiente sprint. Ah, entonces, oye, esto ya lo resolví, resolvámoslo de la misma manera, va a ser mejor, pero tal vez uno de estos sigue presente y en la medida de que no se resuelva, va a seguir retrasando y poniendo en riesgo el éxito del sprint como tal. ¿Ok? Listo.
Bueno, una de las herramientas para crear los entregables es la experiencia, ¿no? Para eso hay que armar un equipo Scrum debidamente con las capacidades interpersonales y las capacidades de conocimiento teórico y práctico del desarrollo en el cual estamos inmersos, ¿ok? Acá tenemos las salidas del el proceso de crear entregables, ¿no? Que nos dice un poco, el equipo Scrum trabaja en las tareas del Sprint Backlog para crear los entregables, ¿no? Cada especialidad trabaja en las historias de usuario que le corresponde, ¿no? Al final de cada sprint se completa un incremento de producto o un entregable. Importante este concepto, ¿no? ¿Por qué? Cuando yo termino un sprint, recuerden, no siempre es un entregable, ¿no? Ideal que lo sea, sí, pero en un enfoque vimos de que recién un entregable puede ser después de 3 sprints, ¿no? Pero lo que sí cada sprint tiene es un incremento, es algo más avanzado, algo que está al punto de llegar a un producto final o a un entregable. Siempre tiene que haber un incremento. Ese incremento se mide bajo el cumplimiento de ciertos objetivos. No puede suceder que yo esté desarrollando y al final de mi sprint vea de que, oye, en realidad ¿qué hemos creado? ¿Qué objetivo hemos cumplido? Un incremento es real si es que estoy cumpliendo objetivos. Si no cumplí ningún objetivo al terminar el sprint, es un cuestionamiento muy grave. Ahí, ¿quién es responsable? El Scrum Master con el Product Owner. Ambos serían responsables si es que llega el final de un sprint y no veo ningún objetivo cumplido. Ahí es porque no he creado ningún incremento. Es importante asegurar ello, ¿sí? El entregable debe incluir todas las características y funcionalidades definidas en las historias de usuario que se incluyen en el sprint y deben haber sido evaluadas satisfactoriamente. ¿Cuáles van a ser la salida? El Scrum Bar actualizado, ¿no? Lo ideal es de que todas las tareas de ese sprint estén en una última fase del done, ¿no? Del done o del terminado, donde todo justamente está cumplido. Si hay algunos que están en progreso, pueden quedarse en la medida de qué? De que lo negociemos. Pero justamente este Scrum Bar va a ser el punto final de ese sprint. Acá es donde es la primera evidencia, ¿no? Ya cumplí, hay 4 que se han quedado, esos 4 van a pasar al otro sprint de manera consensuada, ¿ok? El log de impedimentos actualizados, tenemos que actualizar cuáles impedimentos se han solucionado y cuáles quedan por solucionar y en qué estatus están. Están en conversaciones, están en gestión o no se puede hacer. Hay muchos impedimentos de que no se pueden subsanar, ¿no? Muchísimos. Y esos tienen que también ser consensuados ¿con quién? Con el Product Owner, ¿ok? Listo, vayamos al siguiente proceso de implementación, que es realizar los dailies stand-up, que son reuniones de a pie, se dice, ¿no? Reuniones de a pie. ¿Cuáles son las entradas? Casi las mismas, el equipo Scrum, el Scrum Master, el Sprint Burden Chart, que es donde decimos, oye, si estamos sobre o bajo lo estimado, el log de impedimentos, el Product Owner, la experiencia del día anterior de trabajo, estos son trabajos diarios, hay que llevar la experiencia de lo que hizo el día anterior, el Scrum Bar para saber el estatus en el cual están cada tarea y las dependencias de estas. Herramientas, los dailies stand-up, obviamente, ¿no? Las reuniones de a pie. Y 3 preguntas diarias. Esta es una herramienta que se dice, oye, todos tienen que llevar a esa reunión 3 preguntas. Nadie puede dejar de lado esas 3 preguntas, ¿de acuerdo? Salidas va a ser, bueno, el Sprint Burden Chart actualizado, el log de impedimentos actualizado y todo lo que se necesite actualizar, ¿no? Eh, bueno, a nivel de daily stand-up, algunos tips, ¿ya? Estos daily stand-up son reuniones diarias con un time box de 15 a 30 minutos. No puede tomar mucho tiempo. Por eso es de que a veces en esas salas donde se desarrollan los daily stand-up no hay sillas. Ya, es a veces un tip, porque dices, oye, de acá tenemos que salir rápido, ¿no? No podemos quedarnos mucho tiempo. Están todos parados, ¿no? Al frente de una pizarra, de una pantalla, donde se hace tal vez alguna dinámica, y no necesitamos sillas, ¿no?
Entonces tratamos de ser lo más eficientes posibles. ¿Para qué? Para terminar, ¿sí? Estos miembros se reúnen justamente de a pie para dar un reporte sobre el progreso en el sprint y planificar las actividades que vamos a hacer en el día. ¿De acuerdo? La duración son cortas y se busca que los integrantes, todos los integrantes del equipo Scrum estén presentes. Estas reuniones, ojo, no se cancelan o se retrasan si uno o más miembros no pueden asistir. A veces, por fuerza mayor, de repente alguien no llegó o alguien llegó tarde, no se deben cancelar las sesiones por esos motivos. Se tienen que dar sí o sí. Algunos formatos para estos daily estándar, cada participante debe responder estas tres preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Y qué impedimentos tuve, no? El día de ayer, por si existieron, ¿no? Y cuáles estoy enfrentando, obviamente, en la actualidad, ¿sí? Y se va justamente moviendo en nuestro tablero Kanban o el Scrumboard, ¿no? La tarea que tengo en específico. Se busca actualizar esto en conjunto. Hay momentos en los que se le da acceso a la herramienta del Scrumboard o de Kanban a todos para que cada uno mueva. Eso a veces, si es que tú no tienes un buen control de los daily stand-up, corre riesgo, porque a veces pueden estar moviendo cualquier cosa, de acuerdo, sin sustento. Entonces ahí el Scrumbar es quien lidera estas reuniones, no porque tiene el conocimiento, sino porque lleva el orden, ¿de acuerdo? Eh, Otro proceso es el refinar el backlog priorizado, que por su propio nombre lo dice, hay que refinar, hay que ajustar, hay que actualizar de acuerdo a lo que vamos realizando, ¿no? ¿Cuáles son estas herramientas? Las reuniones de revisión del backlog del producto, ¿no? Donde se va revisando, se va refinando, se va actualizando todo lo que viene pasando en el backlog actual, ¿no? Y como salida se tiene al backlog priorizado, ¿no? Historiales de usuario actualizadas, ¿no? Vamos moviendo, vamos ajustando, vamos tomando nuevas medidas, vamos creando y reafinando tal vez nuevamente, por eso pueden salir nuevas historias de usuario, nuevas solicitudes de cambio, obviamente. Si pasa una nueva historia de usuario, detrás viene una solicitud de cambio, ¿no? Nuevas tareas asociadas a riesgos identificados. Pueden haber historias de usuario que no identificamos tareas en particular. ¿Por qué? Porque no analizamos algún riesgo, ¿no? Que pueda recién estar surgiendo. No todos los riesgos siempre son identificados desde el inicio. Algunos se identifican en el trayecto, ¿no? Y con eso sé que se repriorizan los historiales de usuario ya existente y con eso se tiene un backlog priorizado refinado, ¿ok? Vamos a nuestro cuarto proceso, que es el penúltimo. Este proceso es el de revisión y retrospectiva. Resumiendo, primero, fase de inicio. Segundo, fase de planificación y estimación. Tercero, fase de implementación. Y ahora entramos a la fase de revisión y retrospectiva. ¿Correcto? Primer proceso, demostrar y validar el sprint. Es decir, ya terminó el desarrollo. Yo tengo que validar y demostrar todo lo que hice en el sprint correspondiente. ¿Cuáles son las herramientas? La reunión de demostración y validación del sprint. Es cuando se reúne todo el equipo Scrum, ¿de acuerdo? Y se empieza a mostrar el entregable, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta imagen se muestra cómo se hacen esas sesiones. No necesariamente son sesiones tan formales donde es una sala de conferencia y está la persona que va a mostrar y hay un montón de... No, este tema ágil es justamente porque no se necesita tanta formalidad. Puede inclusive la persona estar en su sitio, mostrar el producto y mira, todos están parados, algo ligero, algo de no tanto compromiso formal. Simplemente hay que hacerlo ágil, hay que hacerlo rápido. Miren, acá está el resultado, acá están los criterios de aceptación y empezamos a hacer un match. Pim, 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 pim. ¿De acuerdo? De acuerdo. Observaciones, observaciones. Cosas que mejorar, cosas que mejorar. Las salidas de estas demostraciones y validaciones del sprint van a ser entregables que sean aceptados o entregables que sean rechazados. ¿Por qué no? A veces los entregables son rechazados. ¿Cuándo qué? Cuando no cumplimos los criterios de aceptación, en principio comprometidos, porque pueden no siempre cumplirse todos. ¿Ok? Siguiente proceso, la retrospectiva. Ya hice la validación del sprint, ya sé
el resultado de ello? Creo que hay preguntas. A ver, un segundito. Ah, no, pensé que habían preguntas. A ver, sigamos. Ay, disculpen. Ah, 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 acá está. A ver, sigamos entonces. Eh, ya, como mencioné, ¿no? Ya se vio el resultado final, ya sabemos si va a ser aceptado o rechazado, sabemos justamente cuál es el resultado de esa validación. Luego viene una retrospectiva. La retrospectiva, como su palabra misma lo dice, son sesiones donde saco las mejores enseñanzas de lo que ha pasado, cosas que funcionaron, que no funcionaron, los impedimentos, etcétera. ¿De acuerdo? Ese es ese proceso. ¿Cuáles son las herramientas? Reuniones de retrospectiva, ¿no? O sea, como mencioné, se hace una sesión, normalmente es el último día del sprint, ¿no? Para poder identificar qué pasó correctamente, qué pasó de manera incorrecta. Quien modera esta sesión y quien organiza es el Scrum Master. Debe estar todo el equipo Scrum, todo el equipo de desarrollo, no necesariamente de manera obligatoria el Product Owner, pero se aconseja que se dé. Si no está, no es impedimento, ¿de acuerdo? Eh, es esencial, este es un tip, que se desarrolle estas sesiones en un entorno abierto. ¿Sí? Un entorno abierto, relajado, puede ser en la terraza de la oficina, no necesariamente en algo abierto, como para que todos estemos abiertos, mente abierta, pensar fuera de caja y decir, hasta incluso, ¿por qué no? Oye, señores, yo, que soy el desarrollador de base de datos, cometí este error. Y se los digo para que el resto de mis compañeros no lo cometan. Utilicé un componente que consumía mucha memoria en la base de datos. Y utilicé, por ejemplo, se llama un componente, el data flow, y les sugiero no usarlo. ¿Por qué? Porque a mí me retrasó, me causó mucho problema. Si bien es cierto, lo cumplí, pero tuve que inclusive amanecerme. Nadie lo supo, pero yo me amanecí 2 días para poder resolver ese problema. No lo hagan. Entonces, acá no hay que sentirnos que nos están criticando, que nos están juzgando. Por eso se dice muchas veces que sea un abierto donde todos estemos con un nivel de confianza máximo. ¿Ok? Objetivos de la retrospectiva, se tiene que colocar, segundo, segundo, ya. Eh, los objetivos, hay que colocar cuáles son los objetivos de ellos, ¿no? Se dice las cosas que el equipo necesita seguir haciendo, a estos se les conoce como mejores prácticas, ¿no? Funcionó, síganlo haciendo. Las cosas que el equipo necesita empezar a hacer, cosas que no se hicieron y podemos mejorar. Las cosas que el equipo necesita dejar de hacer, ¿de acuerdo? Necesita dejar de hacer. Algunas cosas como por ejemplo lo que mencioné, no utilicen ese componente, por favor, ¿sí? Estos normalmente son problemas en todo el proceso y genera embotellamiento. Embotellamiento es básicamente un cuello de botella donde pasan muchos problemas y donde hay mucho retraso. Eso debe resolverse, ¿ok? Sigamos. Esta es otra herramienta, se le llama explorador, comprador, vacacionista, prisionero, el famoso SBP. Esta herramienta me gusta utilizarlo en una retrospectiva. ¿Por qué? Este es un ejercicio que se puede llevar a cabo al inicio de la reunión de retrospectiva para entender la mentalidad de los participantes y establecer el tono de la reunión. Es decir, no a todos les gusta participar de reuniones. Y acá se arma como una encuesta que es esto, que es, ¿cómo se le dice? Encubierto, no se pone el nombre, ¿ya? Y se les pide a todos los asistentes que indiquen de forma anónima lo que mejor representa en ese momento su punto de vista en la reunión. ¿Y cuáles pueden ser las respuestas? Pueden ser esta. Oye, yo estoy hoy día en un modo explorador. Quiero participar y quiero aprender todo de lo que se discutió. Esa va a ser mi perspectiva en esta reunión. Entonces, soy constructivo, ¿no? Comprador, quiere escuchar todo y elegir lo que entiende. O sea, no participa, ¿no? Simplemente escucha y obtiene lo que le conviene obtener. O sea, oye, ¿sabes qué? Hoy día no voy a participar mucho, pero sí voy a aprender lo que quiero aprender.
Vacacionista, una persona que de verdad está ahí de turista, no quiere estar, está relajado, ¿no? O bueno, no, ahí disculpen, no tanto que no quiere estar, sino que está, pero bueno, está simplemente para ver, para estar sentado y punto. Ya es porque es responsable, ya está. Prisionero, quiere estar en otro lugar, no quiere estar ahorita en la sesión. A ese se le llama prisionero. ¿Por qué sirve esto? Porque en la medida que yo sepa cómo está mi ambiente, yo puedo hacer ¿cómo se le dice? Alguna estrategia, algún juego, algo que me haga que la mayoría se vuelva como explorador. Porque ahí esa sesión va a ser muy productiva. Pero si la mayoría me puso, estoy como prisionero vacacionista, esa sesión no va a generar valor. Hay sesiones, hay juegos, hay dinámicas que ayudan a que todos se vuelvan exploradores. Esa es la forma en la que se debe manejar esta sesión de retrospectiva. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo, como para cerrar un poquito, cuando se ejecuta un sprint. Vean lo siguiente, ¿no? Tenemos un sprint de 4 semanas, ¿de acuerdo? Al inicio, el primer día, estamos hablando, por ejemplo, del sprint 1, hay una reunión de planificación. Esta reunión va a tomar todo el día, con cortes, o sea, se hace que sea dinámico, pero toma todo el día normalmente. Acá se hace la planificación y estimación no solo de las tareas, sino también de los historiales de usuario, ¿de acuerdo? Esta reunión es importante, es el inicio, ¿de acuerdo? A partir de ahí tenemos todos los días de trabajo y los daily stand-up, que por ejemplo para este proyecto son de 15 minutos, impostergables, ojo, ¿de acuerdo? Tenemos todos los días de desarrollo hasta que llegamos al último día. En el último día se divide en 2 espacios. El primer espacio de 4 horas, que por ejemplo puede ser toda la mañana, se hace la revisión de los resultados del sprint, ¿no? Y posterior al almuerzo, hasta incluso se parte desde el almuerzo a veces, ya para tener la reunión de retrospectiva. Se hace un almuerzo, ¿no? Un restaurante, etcétera, o en la terraza donde haya mesitas, etcétera, todo relajado, en el buen sentido de la palabra, y hacemos la reunión de retrospectiva que va a tomar 4 horas. Así se termina un sprint, ¿de acuerdo? Así se termina todos los otros 4 procesos, los otros 4 fases. Inicio, planificación, estimación, el tema de implementación y terminamos con validación. ¿Ok? Sigamos. Estamos entrando al último proceso. El último proceso es el de lanzamiento. ¿Ok? ¿Cuál es el primer proceso? Bueno, esta es la fase de lanzamiento, disculpen. El primer proceso es enviar entregables. Enviar entregables es cuando ya tengo los entregables como tal y voy a mandarlos a producción. ¿De acuerdo? Eso es. Métodos de despliegue organizacional. Métodos de despliegue es justamente el pase, cuando ya va a empezar a funcionar el sistema. Dependiendo del producto a entregarse, el despliegue puede ser remoto o puede incluir algún envío físico o la transición de un artículo, dependiendo. El producto tal vez es algo físico, no puede ser remoto. El producto tal vez es un sistema, puede ser remoto, sobre todo después de la pandemia, todo casi es remoto a nivel tecnológico, sobre todo en temas de sistemas, en temas de aplicaciones, ¿de acuerdo? Debido a que la implementación tiende a implicar un alto nivel de riesgo, las organizaciones suelen tener mecanismos de implementación bien definidos y establecidos. Este punto es crítico, chicos, que no deben dejarlo, por más que es el último proceso, desde el inicio, todo el equipo Scrum debería estar preocupado por el proceso de salida a producción o de lanzamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces eso se deja al último. Y a veces, para que un ambiente productivo esté listo, pasa por un montón de validaciones previas. Eso se debe gestionar a veces en forma paralela a la implementación. No es que debe ser secuencial. ¿Para qué? Para que cuando ya termine mi sprint, yo recién ahí no tenga que pedir permiso para pasar a producción, que me instalen la base de datos versión tal en el ambiente de producción. No, hay que hacerlo desde antes. ¿De acuerdo? Y eso depende mucho de la organización donde vamos a implementar este sistema. Hay organizaciones que pasan hasta por 5 validaciones, 5 autorizaciones.
cada tiempo, cada autorización toma su tiempo y ahí hay que conocer, decir, oye, todo el nivel de pase a producción necesita 10 días. Comencémoslo a hacer 10 días antes de que termine el sprint, para llegar justo a tiempo. ¿De acuerdo? Ese es un tip, chicos. Siempre preocúpense del lanzamiento desde antes. Inclusive, ¿por qué no? Desde la fase de planificación que se dé el primer día. Incluyan actividades de lanzamiento. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las salidas de este enviar entregables? Básicamente es el acuerdo de entregables funcionales, ¿no? Lo que se le llama el Working Deliveries Agreement, ¿no? Acá básicamente obtenemos la aceptación formal del cliente. Esto es importantísimo. Tenemos que tener la evidencia en un acta, de alguna manera formal, de que el cliente, el product owner, me aceptó este entregable, que puede ser después de un sprint, después de 3 sprints, etcétera, pero me tiene que aceptar el entregable. Entregables funcionales, es decir, esto es el entregable final enviable, ¿no? A medida que se crean nuevos incrementos, estos se integran continuamente a los incrementos anteriores, por lo que hay un producto potencialmente entregable disponible en todo momento a lo largo del proyecto, ¿ok? La salida es obviamente el lanzamiento del producto, ¿no? Las actividades y los elementos a considerar durante el lanzamiento de un producto de software pueden incluir lo siguiente, ¿de acuerdo? Primero, descripción de las funcionalidades a lanzar. ¿Cuáles son todas las funcionalidades que voy a lanzar en este sprint? Debe tener un manual y documentación técnica detrás, ¿sí? Por eso a veces en el equipo Scrum hay se le dice documentador, pero esto puede ser un documentador técnico de base de datos, etcétera, que va documentando todo lo que el equipo va avanzando. Capacitaciones también. Hay que hacer capacitaciones del uso del producto o servicio final. Plan de liberación, justamente lo que menciono, un plan que te diga, oye, el día X ya necesito todo el ambiente listo. En 2 días debe estar todo cargado en ese ambiente. Al tercer día comienzo la ratificación. ¿Qué quiere decir la ratificación? En producción debe estar funcionando. Un plan de liberación. Transición hacia operaciones, o sea, cuál va a ser el proceso de adaptación del usuario final, y un monitoreo y soporte del producto posterior a la puesta en producción, ¿no? Eso siempre te lo van a pedir. Hay que monitorear y dar un soporte. No es que yo ya lo entregué y me olvido, no. Tengo que dar el soporte necesario, ¿ok? Y este es el último proceso, que es el de retrospectiva, pero ¿de quién? Del proyecto. Hay una retrospectiva del sprint, pero también tiene que haber el proyecto. Esta ceremonia es ya la puesta de la cereza al pastel, porque con eso ya estás terminando básicamente el proyecto, ¿no? Esta reunión para determinar las formas en las que la colaboración y eficacia del equipo puede mejorarse en futuros proyectos, ¿no? Acá decimos, oye, estas son nuestras lecciones aprendidas en general. ¿Cuáles son nuestro impediment log? ¿No? Nuestro log de impedimentos con el que terminamos, ¿no? No todos van a ser resueltos. Oye, miren, hemos terminado el proyecto, pero de los 20 impedimentos, hay 3 que no pudimos resolver. Como organización deberían comenzar a atenderlos para que cuando suscite otro proyecto no tengan ese impedimento. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y finalmente se tiene una lista de acciones asignadas, ¿no? O sea, a veces esos 3 impedimentos ya tienen un plan a ejecutar. Eso no quiere decir que porque terminó el proyecto ya no se pueden solucionar. Justamente, no solamente se dice solucionaslo, sino de que ya hay un plan para sacarlo adelante. Esos plan hay que ejecutarlo. ¿Posa el proyecto? Sí, pero hay que ejecutarlo. ¿De acuerdo? Y bueno, básicamente eso es, chicos. Me pasé unos 6 minutos. La verdad que hemos cumplido un récord. Casi nunca llego a cubrir todas las fases del Scrum, ya, pero creo que ahora lo hemos cubierto. Eh, Espero, por favor, que haya sido lo más entendible posible. Regálenme, por favor, un check de haber en principio logrado de que justamente se haya entendido estos conceptos. Gracias, asesoría técnica, que siempre has estado con nosotros
Gracias, José, también el Tigre, como mencioné, ¿no? Están presentes todos aquellos que en verdad han tenido mucha, a Tami ya la conozco de otros cursos, así que gracias por el acompañamiento hasta esta última clase. Ya les pasé el material, ese material por favor léanlo, María también nos ha estado acompañando siempre, léanlo, busquen mayor conocimiento yo ahora lo que he cumplido es darles las pautas para que tengan la intención, tengan la curiosidad de adentrarse más en este tema de agilidad. Y como sugerencia, adóptenla para su vida personal, chicos. No todo puede ser resuelto desde el inicio. Hay que armar un plan de priorización, hay que armar y ser conscientes de lo que nuestros recursos puede resolver o no en cierto momento. No pensemos de que todo se va a solucionar como queremos. En el trayecto van a haber cambios, van a haber repriorizaciones. Entonces, esto no solo sirve para proyectos laborales, sino también personales. Así que chicos, un gusto haberlos acompañado hasta esta clase. Los invito a quedarse todavía con Valentina, tienen que regularizar creo que el tema de su última asistencia y también los invito